cómo el lenguaje tiene la capacidad de construir nuestra realidad y quiénes somos nosotros mismos. Ese es el tema que hoy vamos a tratar eh, con una técnica que se ha vuelto muy famosa, que es el PNL o la PNL, porque es la programación neurolingüística. Entonces, bueno, bienvenidos a los que se van conectando. Hoy tenemos un invitado muy especial, Santi. Ya lo voy a invitar, pero los voy saludando, todas las personitas que se van conectando. A ver, ahí ya lo conectamos, más o menos. Hola Santi, Hola Natalia, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo va todo? Bien, tú estás en Medellín. Vivo en Río Negro. Ah, ok. ¿Y tú? Te cuento que estaba ayer allá en Medellín y en Río Negro, pues estuve un día, pero ya estoy en Bogotá. Llegué anoche. ¿Y cómo te fue por mi tierra? No, divino, yo vivo feliz allá, me encanta la gente, la ciudad es divina porque precisamente está ese sentido de pertenencia. Fui a un retiro ahí en Santa Elena, eso Sí. sí, un frío terrible, pero, pero divino, fue una experiencia muy bonita. Qué envidia esa tierrita. Perfecto, sí. Para los que no conocen, Río Negro queda en el departamento de Antioquia, en Colombia. Es una ciudad un poco fría y queda cerca de la ciudad de Medellín, para que no nos conocen. Estamos acá Ujú. ubicados, el clima es un poquito frío, pero bueno, hay para todos los gustos. Sí, sí, sí. Y tú tienes ahí ese micrófono de locutor profesional y todo. Me encanta, me encanta. Aquí es. Em, Cuen- Santi, bueno, Cuéntame. nada, como bienvenido a este espacio, un placer compartir contigo, hablar de este tema tan interesante que es la PNL y el cómo el lenguaje se convierte en una herramienta tan importante para construir nuestra realidad y quiénes somos también nosotros, ¿cierto? Una herramienta supremamente poderosa para primero conocerte y después saber cómo funciona el entorno, porque todas las personas están programadas, todo está programado y codificado mediante el lenguaje, que es lo que nosotros utilizamos, y mediante nuestros sentidos, que es lo que se llama el sistema BACOC, que es la audición, la visión y el sistema kinestésico. Para los que no saben, el sistema kinestésico son todas las sensaciones, movimientos y demás que tenga una persona. Entonces, la PNL es una herramienta que te ayuda supremamente a entender el porqué de las cosas, el por qué tu vida está así, por qué la vida de los demás es así y por qué la vida la ves como la ves, porque nosotros tenemos un filtro de Ujú. cómo interpretamos la energía exterior y todo. La PNL se trata más o menos de eso, intenta explicarnos con estas palabras racionales de cómo funciona todo, también a nivel energético, a nivel de Ujú. programación, a nivel mental y también físico. Bueno, sí, es un tema súper interesante, pero antes como que entremos en materia, quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, quién es Santiago y cómo llegas tú también a conocer la PNL. Bueno, soy Santiago Álvarez, vivo en la ciudad de Río Negro, antes vivía en la ciudad de Medellín. Hace un tiempo, bueno, creamos Portafolio Espiritual y ha sido todo un desarrollo en la combinación de diversas técnicas. Una de ellas es la programación neurolingüística, en la cual nosotros nos especializábamos, tanto Luisa como yo. Luisa es la otra persona Ujú. encargada de Portafolio. ¿Y cómo llegamos a este mundo? Uf, es algo raro, ¿sabes? Porque es como de esas herramientas que te van buscando. Tú no las buscas, pero ellas te van como llegando a ti Ujú. de manera mágica, por decirlo así, en momentos de crisis, en momentos en que necesitas respuestas. Y esta herramienta poderosísima llega a mí después de leerme un libro que quizás tú te has leído, es la base quizás de lo que empieza como un camino espiritual, que es el libro del secreto. Ujú. No sé si lo conoces, de cómo funciona la ley de la atracción. Entonces, una Sí. vez leo este libro, empiezo a preguntarme, wow,
pero es que los decretos tienen mucha fuerza. O sea, cuando yo decreto algo, cuando yo pido algo al universo, tiene una potencia increíble. Entonces, la programación neurolingüística entra a mi vida de manera sutil con ese libro. Después, obviamente, ya iniciamos pues la carrera con el practitioner y con el master practitioner, que es como la profesión, más que todo, la profesión de la programación neurolingüística, porque tú puedes estudiar PNL desde muchas maneras, pero volverte profesional también lo necesitas con la sociedad mundial y todo este tipo de cosas y certificaciones en las cuales te enseñan las técnicas, pero el porqué de las cosas, no simplemente que utilices la PNL como una herramienta para erradicar, digamos, hábitos o erradicar creencias, sino que va más allá. La PNL es un campo muy amplio, es un estudio, una rama quizás también que se está empezando a desarrollar desde hace mucho tiempo. O sea, vamos en este momento en la PNL de tercera generación, que es cuando ya se empieza a combinar más el tema energético. Al principio era muy racional, muy mental, pero ahora se han dado cuenta de que con la conexión con el campo cuántico, el tema espiritual va muy de la mano. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, Esa, la PNL. esa era, esa era precisamente una de las preguntas que había pensado para ti, porque ustedes en Portafolio Espiritual dicen PNL espiritual. Sí, Entonces, claro, acabas de ilustrarlo un poquito, como que la PNL también ha evolucionado como herramienta y ahora como que incluye una visión un poquito más, menos racional y más energética. Y bueno, creo que eso es a lo que se refieren cuando dicen PNL espiritual, ¿cierto? exacto, sí, la PNL espiritual es como, digamos que somos un poquito pioneros en esto, Ujú, porque cuando tú estás en la rama de la espiritualidad o en la rama de lo racional de la programación, a veces es muy excluyente una de otra. Solo tratan temas racionales o si estás en la espiritualidad, no utilizan mucho los temas racionales, sino más energéticos, más espirituales, más de conexión con los guías y este tipo de cosas, pero no tratan de vincular las dos, que es lo que nosotros tratamos de hacer con esto. Mirar cómo estamos programados y manejar, bueno, si han visto el logo de portafolio es un triángulo, muchas personas ujú. nos dicen que, bueno, no, ustedes son Illuminatis, pero pues, nada que ver. Ojalá fuéramos Illuminatis, no estaríamos quizás ni siquiera dando la cara en redes sociales, pero el significado de esto es cuerpo, mente y espíritu. Entonces nosotros lo que tratamos con la PNL espiritual es tener un balance en esos tres ámbitos que son supremamente importantes, que tú tienes que tener el balance corporal, o sea, tú tienes que tener salud física, tienes que tener salud mental, equilibrio mental y también una conexión espiritual. Entonces, esto de la PNL espiritual, digamos que es algo nuevo y las personas se han dado cuenta con esto de la pandemia que existe algo más allá afuera, que no es simplemente como yo veo al mundo, sino que hay algo más. Y ahí es cuando Ujú. descubrimos la incapacidad inconsciente que tenemos, que es una de las fuentes del conocimiento, la incapacidad inconsciente, que es que no sabemos Que muchas no cosas. O sabemos. sea, no lo sabemos. Y ahí es cuando las personas, cuando empiezan los cierres, se dan cuenta de que, bueno, ¿por qué actúo así? Pero ese actuar no es simplemente racional, ese actuar también es energético. Y nosotros también tenemos programaciones energéticas, también tenemos Ujú. programaciones espirituales. Por ejemplo, las personas que tienen la facilidad de canalizar, como veo que tú tienes una facilidad de canalizar bastante, esto también está en base a una programación, en cómo te comunicas tú con tus maestros, con tus guías, y por qué muchas veces te llega el mensaje y no lo entiendes, pero es por tu misma programación, Wow, que, divino. exacto, no entiendes el mensaje. ¿Por qué? Porque tu programación no te lo deja. Tienes una infinidad de creencias en tu cabeza que te cegan al momento de interpretar bien ese mensaje. Entonces la PNL espiritual lo que hace es esto, ayudarnos a expandir nuestra conciencia desde esta herramienta, desde lo racional a lo espiritual. O sea, digamos que partimos de la base de que tenemos una programación, pero vamos más allá, a la conexión con el campo cuántico y a la conexión con la divinidad. Wow. Ok, esto está a otro nivel de lo que yo había pensado. Entonces, Santi, ¿cuál sería como el paso a paso?
en esta PNL como nueva que ustedes están, Sí. pues sí, como creando, ¿cuál es el paso a paso para reprogramar? Bueno, digamos que el paso a paso es difícil dártelo porque todos somos Ujú, un mundo. Y desde la programación neurolingüística sabemos que las personas tienen diferentes programas mentales. ¿Cómo es esto? Yo codifico, digamos, la información diferente a ti. Tú la codificas diferente a mí y el entorno la codifica diferente. Entonces, cuando tenemos este montón de creencias, porque digamos, tenemos una crianza, tenemos un círculo social, tenemos un entorno, tenemos relaciones interpersonales y tenemos conocimiento en nuestra cabeza que primero hay que hacerla consciente. O sea, el primer paso, digámoslo así, es hacer conciencia. Eso es lo primero. O sea, abrir los ujú. ojos y decir, uy, hay muchas cosas que no sé. Ni siquiera me conozco a mí mismo. O sea, ni siquiera sé por qué actúo como actúo, o por qué tengo la relación con mis padres como las tengo, o tengo mis relaciones de pareja como las tengo, o tengo mi relación espiritual como la tengo, o muchas personas se preguntan, ¿por qué mi abundancia es así? Porque a veces se me trunca la abundancia. Y es porque no se conocen ellos mismos. Entonces el primer paso sería hacer conciencia. Hacer conciencia es sentarse en un estado, puede ser meditativo, de contemplación, de oración, y decir, bueno, ¿por qué actúo así? O si vamos más filosóficamente, hacernos preguntas poderosas, aquí combinamos un poquito de coaching, y es, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Tú quién eres? Entonces, en el momento en que nos cuestionamos esto, ¿quién soy yo? Ahí es cuando empieza a abrirse la conciencia. Y dice, bueno, ¿yo qué soy? ¿Soy un abogado? ¿Soy un periodista? ¿Soy un ingeniero? ¿O qué soy? Eso va más allá de lo que realmente somos o de lo que nos dice el sistema que somos. Porque nos clasifican en profesiones. Lo más común es profesiones. Lo segundo, clases sociales. Lo tercero, pues antes era por razas. Quizás hace 60 años estaban divididos las personas, Claro. digamos, blancas y las personas de color, que era, pues, eso era absurdo, obviamente. Pero entonces las personas se deben preguntar, bueno, ¿por qué mis programas mentales son así? ¿Por qué actúo como actúo? Y segundo, ¿qué soy? O sea, ¿yo qué soy? ¿Tú qué eres? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es este entorno? Entonces, cuando las personas se preguntan eso, a veces se les hace un estado, eso le llama en coaching, un estado crash, que es cuando te vuelves loco y estás incómodo y dices, uy, no, pero es que, ¿por qué soy así? O sea, yo, ¿por qué he tenido la relación con el dinero de esa manera? ¿O por qué tengo una relación espiritual truncada? ¿Por qué tengo mis relaciones interpersonales de esta manera? ¿Por qué tengo patrones? Entonces, el primer paso que yo le diría a todas las personas aquí presentes es hagan conciencia. Pregúntense cosas. No está mal conocerse. A veces da miedo. Sí, Santi, A y veces da miedo. precisamente con ese primer paso que dices, que es Ujú. la conciencia y que está obviamente muy ligado al preguntarse, creo que es que también nos toca dejar ese miedo como al ridículo, porque a veces cuando uno se pregunta, ¿quién soy? Uno se siente como medio ridículo, ¿no? Como, ¿por qué me estoy preguntando esta bobada? Pero luego es como, no, o sea, no le tengas miedo a preguntarte y hacer como ese ejercicio de cuestionarte todo lo que tú eres y el por qué te has construido de esa manera, porque es precisamente ahí donde vas a ver esas creencias y a ver esos patrones que se han repetido. Si no eres capaz de hacer ese primer paso de preguntarte cosas, pues no vas a lograr ver. Y la pregunta, el hecho de preguntar, diría, yo creo que es que viene desde Sócrates, desde la mayéutica, desde ese ejercicio como de confrontarse unos a otros con preguntas, porque son las preguntas las que nos permiten descubrirnos. Sin preguntas no hay observación y no hay descubrimiento. Entonces, sí creo que es muy importante que no nos dé miedo hacernos estas preguntas, no sentirnos ridículos, no sentir como, ay, no, esto no me va a ayudar, sino como darle el chance también al proceso, porque pues sin duda es una parte fundamental. Si no eres capaz de reconocer lo que hay que cambiar, no lo puedes cambiar. Entonces, bueno, nada, como que quería hacer esa apreciación con respecto al punto uno, porque sí me parece importante como soltar ese miedo al preguntarnos.
Claro, y fíjate que ese miedo radica en propias creencias. Por ejemplo, Ujú, las personas les da miedo decir quiénes son por el qué dirán, y el qué dirán es una construcción social, según el entorno en el que hayas nacido. Entonces, por ejemplo, tú naces en una casa, en un hogar clase media, por decir algo. Entonces, las ujú. personas de clase media, ¿cuáles son las programaciones que tienen? Ve a la universidad, tiene una profesión. Entonces, las personas se califican a sí mismas como los califica el entorno, pero no como ellos, como esencia, como almas cósmicas, quieren ser o ser clasificados. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, a ti te preguntan, ¿tú quién eres? ¿Tú qué es lo primero que dices? Tu profesión, Sí, claro. tu edad, Profesión, tengo tantos años, sí. tengo hijos, no Exacto. tengo hijos, estoy casado, no estoy casado, tengo un perro, no tengo un perro, pero no dicen, Ujú. yo soy un alma cósmica, yo soy un ser amoroso, yo soy un ser de luz, yo vengo de Plutón, por decir algo. Se No, te ríe el empleador de una. exacto. Pero entonces es ese mismo miedo que se vuelve en un hábito, porque el hábito, el miedo también es un hábito, tú lo vas creando. Cada vez que Ujú. reaccionas de diversas maneras, repetidamente, o sea, generas el miedo, ¿cierto? Aquí tienes la emoción, es una experiencia que creas. No sé si aquí han escuchado de Joe Dispenza, pero Ujú. él nos dice, es una forma maravillosa. Y ahorita si quieres hablamos un poquito de este doctor, y él dice que cuando tú vas creando experiencias, se crean los hábitos, se crean las programaciones y creas tu entorno. Entonces, si tú estás vibrando en el miedo, empiezas a crear experiencias a partir del miedo, o a partir del odio, o a partir de una energía negativa. Y entonces ahí vas construyendo tu propia definición. Pero ¿a base de qué? De un miedo del qué dirán, por el miedo a ser juzgados, por el miedo a no ser lo que la sociedad tiene como aceptado. Por ejemplo, últimamente las personas quizás que son homosexuales se han visto tildadas por eso, y ese mismo miedo que ellas tienen a aceptar eso no es por un miedo propio, es un miedo social, es el miedo al que me van a discriminar por esta razón. Entonces, eso también crea programas. Y es como yo abstraigo ya, después de que ya tengo el programa instalado, todo lo que va a pasar en mi vida, lo voy a interpretar con ese miedo. Si no haces conciencia de que existe ese miedo, primero, ¿cómo te vas a dar cuenta? No sabes ni siquiera existe. Primero lo haces conciencia, lo identificas y ahí iríamos como al segundo paso para reprogramarnos. Listo, vamos hacia atrás, vamos a hacer un análisis retrospectivo. Resulta que cuando yo tenía 15 años, pasó esto, mi papá me dijo esto, mi entorno me dijo esto, o viví una situación X. Entonces ahí te vas dando cuenta porque a los 25 tienes miedo. Y fue por una situación que viviste hace 10 años, que en su momento pudo haber sido irrelevante, pero ahora te está haciendo actuar de cierta manera. Entonces la PNL lo que mira es esto. Bueno, vamos hacia atrás, porque casi toda la construcción que tenemos es hacia atrás, ¿cierto? Digamos que lo más básico sería irnos hasta nuestro nacimiento, pero si vamos por registros akáshicos, vamos a 10.000 años atrás. Ujú. Entonces, digamos que la PNL no se va tan a fondo, tan bueno, en tu primera vida, cuando eras una célula, no lo vamos No. a hacer, sino que nos vamos a lo que es esta vida, Ujú. esta experiencia en que puede ser de 100 años, 90 años, no sé, pero cómo se construye. Entonces la PNL va a esto, a identificar esos programas, a analizarlos, a entenderlos y a cambiarlos. Porque de nada sirve que hagamos conciencia de algo si no lo vamos a cambiar. Sí, Ese de sería el acuerdo. segundo paso. Ok. Bueno, antes de seguir con el siguiente paso, por ahí nos pusieron esta pregunta y creo que puede ser el caso de mucha gente. Incluso Ujú. creo que es que la misma pregunta te invita a ver muy profundo, porque dice la persona, si me pregunto quién soy y no encuentro la respuesta como, ¿ahí qué? ¿Ahí qué? Si no, bueno, si no sabes quién eres, ¿qué estás haciendo en el mundo? Esa sería la primera pregunta. O sea, si no sabes quién eres, ¿cómo estás viviendo una vida? ¿Cómo estás viviendo una experiencia?
Entonces, el primer paso es conocerse y no digo que va a pasar de un momento a otro de que, ay, bueno, sí, soy un alma cósmica con 2 meditaciones y un incienso. No va a pasar. Es una construcción que tú utilizas con tu pensamiento de análisis. O sea, debe ser muy analítico, pero también muy honesto. Muy honesto. ¿Por qué? Porque los juegos mentales también nos juegan mentiras. ¿Por qué? Nosotros, si nos vamos a nuestra esencia humana, somos seres humanos, ¿cierto? No somos la construcción social que nos han dado. No somos ni colombianos. O sea, de verdad en nuestra esencia no está ni la nacionalidad, ni siquiera, ni siquiera el color de piel. O sea, eso es tan irrelevante. Pero cuando vamos a quién somos, es la expresión de nuestro espíritu. O sea, tienes que buscar tu espíritu. Y quizás la persona que no se conoce es porque no tiene un balance, ya sea en su cuerpo, en su mente o en su espíritu. Más que todo esto radica en su espíritu, cuando no se conoce. ¿Por qué? Porque no está, digamos, evadiendo de cierta manera o de forma inconsciente su esencia, su verdadera esencia. Entonces, cuando uno no se conoce, es porque también evade. Mira lo bonito que es esto, porque muchas veces estamos pensando en lo que no soy, pero no pensamos en lo que somos, realmente, en lo que somos, no en lo que nos dijo tu mamá, no en lo que nos dijo nuestra tía, lo que nos dijeron en el colegio, lo que nos dice la sociedad, no, eso es más allá. O sea, por eso el trabajo es de introspección. Para conocerte, primero Claro. tienes que conocer, o sea, tú no le puedes preguntar al de al frente, hey, ¿yo quién soy? No, esto es imposible. Sí. Te van a dar una respuesta errada o simplemente va a ser una respuesta basada en su percepción de ti. Pero, ¿quién realmente se conoce? O sea, yo creo que todos en nuestro interior de manera inconsciente nos conocemos, solo que a muchos nos da miedo enfrentarnos, porque no sabemos lo que hay ahí, somos incompetentes, inconscientes. Y esa incertidumbre, por decirlo así, nos genera miedo. Pero ese miedo nos ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando se dan cuenta quién es, cambia su vida totalmente. Y ahí es cuando hay personas, digamos, se ha dado muchos casos, de que llevan una escala corporativa, llevan 20 años trabajando, pero son infelices. Y se preguntan por qué. Bueno, yo por qué soy infeliz en lo que hago. Y es porque no se conocen, no están haciendo la expresión de su espíritu. Están basados en algo, en un estado de conciencia ligado al ego, que es absolutamente individual, pero cuando nos vamos a la colectividad, ahí nos vamos descubriendo. ¿Por qué? Porque es como nos desarrollamos. La energía no miente. La energía no miente. Entonces, cuando tú estás en tu proceso espiritual, en ese desarrollo o despertar, como lo han llamado últimamente, ahí te vas conociendo. Pero debes ser honesto contigo. O sea, esto es supremamente importante. A la única persona que no le puedes mentir es a la persona que ves al frente del espejo. A esa no le puedes mentir. Por más mentiroso que pueda ser en tu vida, a esa no le puedes mentir. Entonces tú mírate a tu espejo y mírate y pregúntate, ¿quién soy? Puedes hacerlo en una meditación, puedes encomendar a la energía que prefieras, a Dios, a Buda, al universo, campo cuántico o a ti mismo. Si no crees en nada de esto, pregúntate a ti mismo, ¿quién soy? Y ahí va a empezar como el ejercicio platónico. Bueno, ¿quién Sí. soy? Ahí empieza la infinidad de respuestas. Pum, pum, pum. Lo primero que te va a llegar es tu profesión. Listo. No, yo soy abogado. No, entonces yo soy ingeniero. Yo tengo tantos años. Yo tengo tantas cosas. Y ponte a ver que todo eso son construcciones sociales. La denominación abogado, la denominación ingeniera, es una construcción social, pero no es una construcción netamente energética y humana. Entonces, en ese proceso es importante que sean honestos y, y que mediten, que oren y que hagan el momento de introspección, porque en el silencio también salen muchas respuestas, en el momento de silencio. Entonces, es la persona que pregunta quién soy y no encuentro la respuesta, síguelo intentando. O sea, no desfallezcas. Y muchas veces la persona que está en ese proceso de búsqueda, de introspección, lo que tú decías ahorita, empieza con ese miedo y ahí empieza a juzgarse el mismo. ¿Por qué?
Porque al ego le da miedo, digamos, el ego está aquí y empieza a atacarte, no, porque el ego tiene control de tu vida. O sea, el control de la vida de todos lo tenemos en el ego, ¿cierto? Entonces, pero cuando ese ego empieza a verse afectado por una esencia superior, que es la esencia del desarrollo espiritual, ahí ese ego empieza a torpedearlo. Y empieza, no, tú eres tal cosa, y empieza con el miedo, y empiezas a sudar, y empiezas que te da un infarto, que quieres salir corriendo, que quieres salir a fumar, o yo no sé, cualquier cosa que tengas, Ujú. pero es por ese miedo a conocerse a sí mismo, a ser honesto, a quitarnos la máscara y conocernos realmente como somos. Nosotros no somos Exacto. simplemente carne, huesos, somos más que todo eso. Y por eso también decidimos crear la PNL espiritual, porque Ujú. digamos que la PNL se quedaba muy corta para explicar ese tipo de procesos. Y Sí. es supremamente bonito cuando las personas lo hacen, créeme. Es supremamente valioso cuando un alma se encuentra con su esencia. Es hermoso cuando tú miras a una persona a los ojos y esos ojos te conectan con su alma, no con su ego, cuando se conectan con su luz. Y en ese momento es que brilla lo que realmente es verdad, lo que realmente es la esencia, porque la energía no miente. Ujú. Es, Sí. es un proceso muy chévere, creo que es muy bueno realizar este proceso. Sí. Yo creo que esta pregunta es muy bonita porque nos lleva a entender cómo a veces nosotros sentimos que estamos estancados, como que no sabemos cuál es nuestro propósito, que no sabemos para qué estamos viviendo, para qué estamos haciendo todo esto, por qué me pasa lo que me pasa. Y esta pregunta lo que nos muestra es que casi todas las personas pasamos por ahí y no es que estemos como solos o aislados en un proceso, sino que cada quien tiene que hacerlo de una manera muy introspectiva. Pero no significa que uno esté solo en ese proceso. Y yo creo que ahí es muy importante, Santi, que todos, pues todas las personas que nos están viendo sepan que precisamente el preguntarnos quién soy es lo que nos va haciendo crecer, lo que nos va haciendo ver en nuestra mente el ego, reconocer nuestras creencias, reconocer nuestros patrones, lo que de alguna manera consciente o inconsciente nos ha metido la sociedad, o nuestra familia, o nuestros amigos, y empezar a decidir por nosotros mismos quién queremos ser. Incluso la pregunta, cuando es muy difícil responder quién soy, porque de verdad me cuesta mucho, entonces pregúntate quién quieres ser y de qué te falta para eso. ¿Qué te falta para eso? Porque ahí también yo creo que esa pregunta es muy poderosa para empezar a reprogramar, porque por contraste, o sea, puede que tú no veas quién eres, pero ves quién quieres ser y no eres todavía eso. Entonces, por contraste, estás ya diciendo qué crees que eres. Y ojo, porque no es lo que eres. Como Santi dijo, somos amor, somos alma, somos una esencia muy hermosa y muy grande que a veces ni siquiera somos capaces como de concebir en nuestra mente del ego, pero pues ese proceso sí te va a permitir al menos empezar a poner la mirada en lo que tú quieres ser y en que no te está permitiendo llegar ahí. Otra pregunta que creo que es muy poderosa es preguntarse uno, ¿qué me gusta hacer o qué disfruto? Porque puede que uno diga, bueno, soy una persona creativa, pero porque me gusta pintar o me gusta bailar o me gusta cantar. Entonces, el que me gusta también te puede permitir saber quién eres, pero sin ponerte etiquetas como el ingeniero o el abogado o soy mujer o soy hombre, sino que te permite yo siento que cuando uno se identifica más con los valores y no con las cosas, Ujú. como que está viendo todo de una manera más expansiva. Y pues Sí. decir que este proceso tiene que ser un proceso compasivo, tiene que ser un proceso o sea, no es que tú hagas y digas, ay, sí, definitivamente tengo esta creencia con el dinero terrible o con el amor propio, no me amo, soy lo peor. No puede ser así, tiene que ser, bueno, todos pasamos por acá, yo voy a cambiar, yo ya estoy reconociendo, ya estoy en el primer paso, que es reconocer, que es como mirar de manera consciente lo que tengo y ya, y ahí voy, ahí voy. Entonces no me doy látigo, sino que me motivo y me inspiro porque definitivamente el proceso personal siempre va a depender de uno mismo.
y uno también tiene que asumirlo como desde un lugar amoroso y no desde un lugar de juicio y que pues como que te hace sentir culpable, ¿no? No es la idea sentir culpa. Obvio, ¿no? Sí, sí. Porque Entonces, pues, dime. aquí hay algo muy, muy chévere que es lo que dices de, de sentirse malo de juzgarse. Y es algo que hemos aprendido en la sociedad. Por ejemplo, te doy un ejemplo de la escuela. Cuando tú estás en la Ujú. escuela, errar o fallar es malo, está penalizado. Te tratan como si no fueras bueno. Entonces se cataloga las equivocaciones, el error, como algo negativo y lo juzgan. Lo juzgan, ay, no, es que Natalia es mala para las matemáticas. Entonces ya Natalia crece toda su vida creyendo que es mala para las matemáticas y se juzga. Pero no es así, o sea, es que esto no funciona de esa manera. Cuando tú descubres quién eres o vas en el proceso de descubrimiento, porque obviamente no solo vas a descubrir cosas buenas, vas a descubrir también tu lado negro, porque nosotros estamos divididos en luz y oscuridad, ¿cierto? Ujú. Tenemos todas nuestras virtudes de un lado, todo lo que somos amor, prosperidad, abundancia, salud, conexión, pero también tenemos las emociones propias, los sentimientos propios o energías propias negativas de todo ser humano, porque estamos viviendo una experiencia humana. Aquí no estamos Ujú. ligados a la unidad. En este momento nos separamos en una parte de individualidad de la unidad y estamos en la experiencia humana, estamos en un camino dual, que también tenemos lo negativo. Pero eso negativo, para convertirlo en positivo, debemos tratarlo con una energía alta, con una buena frecuencia. Entonces, cuando tú llegas al tema de la compasión, es lo mismo. Nosotros, los seres humanos, estamos muy dados a juzgarnos. Juzgamos a los de afuera, pero ¿a quién juzgamos más duro? A nosotros mismos. Nos damos látigo, parecemos como si estuviéramos en la Edad Media, así azotándonos. Cada vez que nos Sí. equivocamos, cada vez que sentimos algo negativo o cada vez que algo no nos sale como lo queremos. Pero es por esa misma construcción social y eso se convierte también en un hábito, el hábito de juzgarte. Y cuando tú conviertes ese hábito de juzgarte en amarte, lo conviertes en el hábito de amarte, ahí vas cogiendo con compasión toda esa infinidad de imperfección que tenemos y la vamos purificando. Pero lo hacemos desde el amor, porque ahí entra el tema del amor propio. Bueno, digamos, Santiago, les voy a dar un ejemplo. Santiago hace mucho tiempo, cuando estaba en su época de colegio, siempre le dijeron que era malo para las matemáticas. Santiago nació, creció creyendo que era malo para las matemáticas y cada vez que multiplicaba mal se azotaba mentalmente, decía, eres un imbécil. Y tenía la vocecita del profesor, del papá, de todo esto. Pero no enseñaron a ese niño a decirle, quiere tus errores, porque es que puede que no seas bueno para algo, pero eres genial para otra cosa. Y no necesariamente eso determina tu nivel de inteligencia o tu nivel de habilidad o tu nivel de luz. Entonces, cuando cogemos todos esos defectos y los amamos y nos amamos, en ese momento transmutamos toda esa negatividad en positividad. Y ahí es cuando nos vamos conociendo realmente. ¿Por qué? Porque nos conocemos desde el amor, o sea, todo está construido en el amor, pero no romanticemos el amor como el que sentimos por nuestra pareja o como el que sentimos por nuestros padres. No, el amor es algo más grande, el amor es una energía divina, el amor es una energía creadora. Entonces, cuando estamos vibrando esa energía creadora y nos queremos reprogramar, en ese momento, el juzgar, el mentirnos, el tratarnos feo, el insultarnos, bajamos ese ego y eso se va eliminando. Entonces, ese proceso de la PNL espiritual es Ujú. tratarlo así, o sea, nosotros tenemos infinidad de traumas, tenemos infinidad de programaciones negativas. O sea, no digo que, pues, que porque ahora hablamos de PNL espiritual nuestra vida es perfecta, no, eso es un camino, es como una montaña rusa, ¿cierto? La Ujú. vida es un sube y baja, pero cuando estamos abajo es cuando
si nos conocemos y si nos tratamos con amor, esa programación es posible. Porque de nada vale sirve, de nada vale tener una programación ligada desde el juzgar. Por ejemplo, hay personas, cuando trato en terapia, personas de coaching financiero, ellas me dicen, hey, no, es que a mí me duele no tener abundancia. O sea, es que es por mi culpa. Yo, bueno, ¿y por qué es por tu culpa? No, porque es que yo soy muy malo para hacer negocios. O se echan la culpa a sí mismos o le echan la culpa al entorno. Y ahí entran en víctima, en modo víctima. Entonces estamos en modo víctima. No, es que es culpa de mis papás, es culpa de mi país, es culpa del gobierno o es culpa de mí mismo porque no tengo las habilidades. Y entonces ahí le hacemos la pregunta, ¿qué habilidades? ¿Según quién? Y utilizamos una herramienta que se llama el metamodelo. No sé si la has escuchado. Es un juego de preguntas supremamente interesantes que te llevan a salirte del modo víctima y a ser el modo responsable. Pero el modo responsable es cuando aceptamos todos nuestros errores, aceptamos todas nuestras falencias, pero las transmutamos y ahí entra la espiritualidad. Listo, vamos a transmutar toda esa negatividad. Vamos a cambiarnos. Pero ¿por qué me voy a cambiar? El por qué que hacemos las cosas, ese por qué es lo más poderoso y debe estar en el amor. Porque si no está en el amor, la reprogramación va a ser, digamos, que va a servir para este tema físico, para esta experiencia material que tenemos, pero no nos va a ayudar a trascender, No, porque estamos actuando desde el ego. Estamos actuando desde el ego. Entonces, yo me quiero reprogramar porque yo quiero ser millonario. Entonces el universo te dice, bueno, ¿y tú por qué carajos quieres ser millonario? Ay, no, es que yo quiero tener muchas cosas. No, eso no es así. Pero si tú lo cambias, es que yo me quiero reprogramar para traer abundancia, para ayudar a los demás, ahí cambia desde el amor y el universo te va a escuchar. El universo te va a otorgar. Los santos maestros te van a asistir porque estás en su frecuencia. Entonces es supremamente importante esto de los temas energéticos desde el amor, porque ninguna programación o casi nada en esta experiencia humana nos va a dar un nivel de trascendencia si no lo hacemos con esta energía, si no lo hacemos con esta intención. completamente de acuerdo con eso. Sí, y además que si se hace todo desde el amor, todo va a fluir, todo va a ser también como que se va a sentir más en el corazón de manera satisfactoria, porque los deseos del ego crean insatisfacción. Entonces, una vez consigues eso, que soy millonario, entonces ya eres millonario. ¿Y ahora qué? O sea, siempre sientes que te falta algo porque hay un vacío. Cuando ya lo que haces es manifestar desde ese lugar de luz, todo como que te genera de verdad esa sensación pues, de estar completo, de tener lo que necesitas, de plenitud absoluta. Entonces creo que eso que acabas de hablar es absolutamente relevante. Y Santi, bueno, en este tema que estamos hablando sobre las creencias, Uh -huh. ¿cómo puede hacer una persona para trabajarse una creencia? Si yo ya, por ejemplo, identifiqué que tengo una creencia limitante sobre mis capacidades, entonces yo siempre siento que no soy suficiente o capaz con lo que me pone la vida. ¿Cómo hago yo para trabajar esa creencia una vez que ya la identifiqué? Ahora, ¿qué hago? Bueno, primero identifica la creencia, ¿cierto? Ujú, Tenemos la creencia listo. No tengo cierta habilidad. Ahora vamos al por qué tiene esa creencia. ¿En qué momento se forjó? ¿En qué ujú, momentos creamos esa experiencia negativa que nos creó esa creencia? ¿Cierto? Entonces ahí hacemos un análisis retrospectivo de cuántas veces, porque digamos esto se hace en un estado de trance, más que todo, porque racionalmente no lo podemos hacer porque nuestra mente pensante, y aquí voy a hacer un paréntesis como para que me entiendan, nuestro cerebro funciona de una forma, digamos, muy armónica, muy bonita, pero también muy interesante, que es, tenemos un 90 o 95% inconsciente. O sea, nosotros no sabemos por qué pensamos esas cosas o por qué actuamos como actuamos. Aquí hay actividades como la respiración, la circulación, también hay muchas de las emociones, el miedo, el amor, pero las emociones humanas como tal. Y está la parte racional, que va entre el 10 al 5%, que es la parte que tú manejas, que eres consciente. Por ejemplo, aquí estamos en nuestra parte racional, estamos dando esta charla, pero ujú.
digamos, hay muchos de mis movimientos que no veo, o muchos de mis pensamientos que ni siquiera sé que están ahí, pero están en nuestra parte inconsciente. Entonces, en esa parte inconsciente es la que buscamos trabajar, porque aquí es donde corren nuestros programas mentales. Aquí, en un estado de trance, puede ser de meditación, puede ser también en una hipnosis, la persona, digamos, vamos a tratar lo que nos vamos a tratar nosotros mismos. Digamos, listo, vamos a trabajar una creencia, lo hacemos en la meditación, que es la más básica, hacemos el análisis retrospectivo. Vamos con la pregunta, bueno, ¿por qué tengo esta creencia limitante? Y la soltamos al universo. Cerramos nuestros ojos, nos tenemos que sacar del estado crash. El estado crash es cuando estás como tenso, como asustado, las pulsaciones rápidas, y nos vamos al estado coach. El estado coach es cuando le damos nuestra vibración, o cuando entramos en estado meditativo, que callamos nuestra mente, ¿cierto? Entonces, en ese momento en que ya estamos alineados con nuestra esencia, vamos hacia atrás. Bueno, resulta que cuando tenía 10 años, yo esperaba que mi papá me dijera algo. Cada vez que yo hacía algo, yo esperaba que me dijeran algo, pero esa respuesta nunca llegó. Entonces generó en mí una inseguridad, ¿cierto? Entonces, listo. Digamos que identificamos un momento. Vale. La persona identifica ese momento. Lo puede anotar, lo puede, no sé, escribir o simplemente tenerlo en su mente, presente. Listo. Ahora, después de ir a ese momento, lo vamos a revivir con todo nuestro sistema BACOC. ¿Qué es el BACOC? Nuestro sistema auditivo, o sea, qué vemos, o qué escuchamos, o qué sentimos, si vemos colores en esa situación. Es muy fácil hacerlo en un estado de trance, porque las personas te van diciendo, bueno, siento frío, o siento calor, o bueno, escucho a mi papá diciéndome algo, o veo a mi papá, o me veo a mí esperando esa respuesta, ¿cierto? Ujú. Lo revivimos y ahí generamos un ancla. Un ancla, ¿qué es un ancla? Un movimiento. Anclamos un movimiento, por ejemplo, nos vamos a tocar el hombro con esa creencia y vamos a anclarlo. Cada vez que yo me toque el hombro, siento esa emoción y me lleva a ese momento, ¿cierto? Una vez anclamos eso, tenemos que volver al momento presente, al aquí y a la hora, nos alineamos nuevamente, dejamos de sentir emoción, dejamos de pensar nuevamente. Eso toma su tiempo, porque salir de esos momentos de quizás de trauma es a veces complejo, porque se segregan muchas emociones, a veces tristeza, sale el llanto, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que salirnos nuevamente, como si fuéramos un observador, a volver a este espacio presente, al aquí y a la hora. Entonces, en ese momento, vas a pensar en un momento donde te sentiste seguro o segura, ¿cierto? Listo. Entonces hacemos el momento de meditación, lanzamos la pregunta, ¿en qué momento me sentí seguro? Entonces vamos hacia atrás y listo. Resulta que a los 18 años me dieron una mención de honor en el colegio. Me sentí supremamente seguro. Entonces ahí vamos a potenciar esa emoción, a potenciar ese momento. Entonces ahí le ponemos colores, le ponemos olores, le ponemos sabores, le ponemos Ujú. imágenes, le ponemos sonidos y empezamos a revivir todo este capítulo de nuestra vida. Y es muy bonito porque muchas de las personas les cambia su lenguaje corporal. Cuando están viviendo la sensación negativa, se empiezan a encorvar. ¿Por qué? Porque energéticamente nos cerramos, nos sentimos vulnerables. Pero cuando nos sentimos seguros o poderosos o estamos viviendo una experiencia positiva, ¡guau! Nos abrimos, nos sentimos libres, nos sentimos como fluyendo, ¿cierto? Entonces lo que Ujú. hacemos es potenciar ese momento y generar otra ancla. Listo. Digamos que me toco el otro hombro, ¿cierto? Entonces aquí tengo dos anclas, el ancla negativa y el ancla positiva. Ahí volvemos al estado momento presente, cuando ya instalamos esta ancla. Listo, instalé esta ancla, aquí me siento supremamente poderoso cada vez que me toque el hombro, me voy a recordar el momento en que estuve seguro. Volvemos al momento presente y ahí vamos a futuro. ¿Qué es ir a futuro? Vamos a hacer una ajuste a futuro. Vamos a imaginarnos o a visualizar una situación en donde vamos a romper esa ancla. Entonces vemos a nuestro papá, donde cuando le esperábamos siempre que nos dijera, qué bien, te felicito, pero esa respuesta nunca llegó,
y la vivimos, la visualizamos y nos tocamos esta ancla, empezamos a sentir, digamos, la negatividad, ay, bueno, me siento inseguro, pero empezamos a visualizar el momento contrario, o sea, lo que queríamos que pasara y potenciamos la otra ancla. Eso se llama rompimiento de anclas. Entonces, aquí tocamos esto y empezamos a revivirlo y lo potenciamos lo más que podamos hasta que toquemos esta ancla y no sintamos nada. Y en ese momento se rompió esa ancla, se rompió esa creencia. Esto es un proceso que puede durar desde 30 minutos hasta varias sesiones, dependiendo de lo que estemos trabajando, ¿cierto? O si lo estás haciendo de manera personal, es supremamente cuidadoso porque no le recomiendo a muchas personas hacerse auto-coaching, dependiendo del ancla o de la creencia que estén trabajando, porque hay traumas muy fuertes. Hay personas que han vivido situaciones que las han marcado de manera muy fuerte. Entonces ahí sí es importante acudir a un profesional. Pero digamos con este tipo de inseguridades, que las podemos manejar siempre con inteligencia emocional. Aquí es supremamente importante que tengan inteligencia emocional. O sea, que no se dejen llevar de las emociones, de los sentimientos. Y recuerden que el momento pasado y los momentos pasados ya pasaron. Eso ya no existe. O sea, eso es un estado de conciencia que ya no va a volver, ¿cierto? Pero muchas personas no lo ven así. ¿Por qué? Porque se quedan anclados al pasado. Y esto es muy preocupante, porque esta inseguridad, imagínate, en este caso, en este ejemplo que estamos tocando, el ancla de inseguridad está desde hace, digamos que la persona tiene 30 años, y eso fue hace 20 años. O sea, imagínate cuánto lleva esa ancla reproduciéndose de manera inconsciente en nuestro cerebro. Entonces es supremamente importante que las personas no se queden ancladas al pasado, porque si no, no podríamos salir y en este momento presente nos haría mal. Entonces por eso hacemos el juego de los pasados, el pasado, presente y futuro. Es muy chévere, digamos que se los doy como tip, que se muevan. Por ejemplo, si tú en su pasado en el lado izquierdo y se muevan hacia el lado izquierdo, fijen su aquí y ahora, aquí digamos en el centro donde estamos en la cámara, y el futuro al lado derecho. Entonces, que hagan el ejercicio de moverse, ¿cierto? Porque a veces es muy complejo cuando estás así quieto, como dimensionar con nuestro BACOC o nuestro sistema corporal, hay que moverlo. Esto es un tema práctico, a mí me ha servido mucho y creo que a las personas que están iniciando es supremamente importante que lo realicen así para que no se queden anclados. Entonces aquí, bueno, recapitulando, estamos en el futuro, estamos quebrando esa ancla, entonces lo que tenemos que hacer es potenciar la positiva, pero la positiva la tenemos que llevar hasta esferas que la imaginación solo puede. Entonces la visualizamos de tal manera que nos sintamos, que nos demos ganas de pararnos y decirle a mi papá, te amo, gracias por todo. O sea, que nos dé esa energía y potenciemos toda esa energía y ahí es cuando llega la transmutación. Ahí, en el momento en que sentimos eso, ya transmutamos eso negativo, ¿cierto? Entonces, listo. Una vez hacemos el ajuste a futuro, volvemos al presente. Tampoco es bueno que nos quedemos en el futuro, porque estamos viviendo en un estado de conciencia que nos saca del presente. Entonces, volvemos al presente, volvemos aquí a la hora, nos relajamos, porque recordemos que no nos podemos dejar llevar por la emoción y cerramos el ejercicio. Digamos que eso es un ejercicio práctico, un poquito sencillo de cómo sería romper una creencia. Hay muchas técnicas, hay infinidad de técnicas, pero para mí la más valiosa es esta, con anclas. ¿Por qué? Porque funcionan. O sea, cuando tú estás haciendo el ejercicio y te tocas, digamos, el ancla negativa, uff, la sientes y ves cómo las personas se encogen, cómo se les pierde la mirada, cómo hasta su tono de voz. O sea, cuando le estás haciendo esto a otra persona, hay que volverse muy analítico y ves cómo su voz se pone, a veces se entrecorta, se pone baja. O cuando están hablando así, supremamente emotivos. Es muy chévere y nosotros también tenemos que aprender a estudiarlos. Entonces, listo, vamos a potenciar esto, pero potenciémosla con toda. No nos dé miedo y que si el vecino nos está escuchando gritar, eso no importa. O si nuestra pareja nos va a tratar de locos o de brujos o de cualquier cosa, eso no importa. Lo más importante es que ustedes hagan el ejercicio con amor y lo hagan por ustedes. Porque lo que no hagan por ustedes, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer.
De acuerdo. De acuerdo. Bueno, qué herramienta tan poderosa la que nos compartiste, Santi. Y ahí Nancy dice, ¿qué debe hacer uno si no puede desprenderse de un hecho que te marcó en el pasado? Y yo creo que ahí de entrada hay una creencia de que uno no puede, ya no puedes, es algo que te marcó mucho, entonces ya no, no, esto es algo que me voy a llevar toda mi vida. Y miren cómo, es que es precisamente lo que estamos hablando hoy, ¿no? El lenguaje como solamente con la forma en la que ella está escribiendo ya se está determinando a que es algo que va a cargar toda su vida. Y no, hay muchas herramientas, pues Santi acaba de compartir un ejercicio muy poderoso que podemos intentar nosotros, pero si ya es algo muy traumático, como él mismo lo dijo acá, pues hay que buscar un profesional. No es que no puedas, es que no sabes cómo, entonces busca una persona que te ayude a hacerlo, pero no te permitas que tu mente te diga que tienes que cargar siempre con un trauma o que tú eres de determinada manera porque así no es. Eso es lo que, pues, lo que quería como decirle a Nancy. Y Santi, precisamente por eso, hablemos un poquito del lenguaje, a veces se confunde la programación neurolingüística con hablar positivo. Y yo creo que no es hablar positivo, sino como ser conscientes de lo que decimos, como de cómo nuestras palabras construyen y van creando pues nuestra realidad, pero no necesariamente pues tiene que ser como que todo el tiempo estemos como en el arco iris, sino que sepamos cómo decir las cosas de una manera correcta. Entonces, ¿cierto? O cómo es, cómo lo ves el tema del lenguaje. Bueno, digamos que últimamente hemos visto una serie de pseudo coach que nos dicen siempre tienes que andar positivo, esos son motivadores, que esos que te dicen modo explosivo a toda hora y que si estás triste eres una basura, no, eso olvídalo de una vez, o sea, bórrate de eso, que somos seres humanos, o sea, es importante que desde el lenguaje también nos abramos a sentir las emociones negativas. Aquí les iba a mostrar un librito, se lo recomiendo mucho, yo creo que más de uno lo ha visto, Después de y la era hora. para primero a Nancy. Y es que, Nancy, mira, ahí dice el poder de la hora. Y yo quiero decirle a Nancy en este momento que piense que eso que la marcó en su pasado no debe pertenecer al futuro. Es difícil, o pertenecer al presente mejor. ¿Por qué? Porque ya lo estás decretando. Tú dices, me marcó en el pasado y no soy capaz de desprenderme, ¿cierto? ¿Por qué no eres capaz de desprenderte? Porque estás en un estado de conciencia el cual no es el presente o el aquí y el ahora. Estás allá atrás pensando en lo que te pasó, quizás fue algo supremamente horrible que te marcó, pero cuando estamos también en esto, estamos en modo víctima. Y es importante que miremos el modo víctima. ¿Por qué? Porque el modo víctima funciona, y esto también es PNL, es una de los, digamos, de las posiciones en que se mueve la mente, y es, yo estoy en estado víctima, y es, bueno, hace mucho tiempo me pasó esto, y por eso es que hoy yo estoy así, ¿cierto? Estás en modo víctima, no eres responsable de que hoy, en este momento, aquí y ahora, en esto que estamos viviendo, tú puedes tomar la decisión de decir, voy a vivir de manera diferente. Obviamente hay que hacer un trabajo, esto no es tan fácil como lo dicen los coaches de ahora, que son, dale, levántate, cambia tu vida, es solo tomar una decisión. Esto no funciona así. Y aquí vamos con lo del lenguaje que nos preguntaba Natalia. El lenguaje es simplemente lenguaje. O sea, las palabras son palabras, pero son energía también, son frecuencia, ¿cierto? Que emanas al universo. El universo no entiende si tú dices porquería, por decir algo, de manera positiva o negativa, ¿cierto? Él entiende la palabra porquería, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchas personas que se dicen coloquialmente acá en Colombia, uy, no, ese mal es una porquería, pero lo dicen como en tono jocoso. El universo no entiende eso. El universo no entiende. Y tu cerebro tampoco lo entiende. Es como la palabra no. El no lo entiende. Y por eso es que mucho, aquí voy con otro del lenguaje, eh, las campañas de fumar no funcionan porque utilizan el no. Y el no funciona. O sea, no lo entendemos. Inconscientemente no lo entendemos.
Entonces, cuando tenemos una frase, no fumar, ¿qué estamos entendiendo? Fumar. Entonces, inconscientemente estamos mandando el mensaje porque nuestro cerebro no funciona en negativo, sino siempre en positivo. No conoce las negaciones. Por ejemplo, no puedo hacer esto. Es un caso muy particular con los niños. Tú a los niños les dices, no hagas eso. ¿Y qué vaya a hacer el niño? Tal cual. El niño que vaya así. Va a hacer lo que le dices que no haga. ¿Por qué? Porque Ujú. le implantaste la idea en el cerebro, pero él no entiende el no. Nosotros no entendemos el no, ¿cierto? Entonces, con lo del lenguaje, es importante que lo utilicemos de manera cuidadosa, no dejan de ser palabras, pero son energía. Entonces aquí combinamos dos cosas. Bueno, no hay que siempre estar hablando en positivo o hablando así súper enérgico, wow, explotando felicidad a toda hora, no, pero sí tener mucho cuidado con las palabras. Por ejemplo, con los decretos. Hoy les voy a contar una anécdota personal respecto a eso. Hoy me levanté y empecé el día un poco negativo. Empecé a quejarme por una situación X. ¿Cómo se convirtió la mañana de Santiago Álvarez? En una cosa absolutamente maluca. ¿Por qué? Porque yo mismo lo decreté así y empecé con mis palabras, que así sean pequeñas palabras, pero la repetición constante de un estímulo crea un hábito y yo hoy me habitué por la mañana hasta que hice conciencia, tuve un momento de luz y me di cuenta, hey, sí, pero es que yo me programé así. Empecé a vibrar en carencia, ¿cierto? Entonces, ese Ujú. lenguaje, esas palabras, téngalas con cuidado, utilícelas con inteligencia, utilícelas con un propósito, no hablen por hablar, no utilicen su segundo cerebro, el reptil, para expulsar palabras porque sí. Ah, no, es que las palabras se las lleva el viento. Eso es un dicho que hay acá en Colombia. Eso no es tan cierto. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras las escucha tu cerebro, las escucha otra Quedan en persona y piedra. implantadas, quedan implantadas. Entonces, con esto de las palabras, digamos que lingüísticamente no hay como mucho de qué preocuparnos. La preocupación es la energía que le depositamos a la palabra. Esa sí es preocupante y esa sí es importante cuidarla. La energía con la que hablamos, la energía con la que expresamos, la energía con la que pensamos, porque no simplemente hablamos o hacemos una construcción vocal lingüística, sino que también hacemos una construcción lingüística en nuestro cerebro. ¿Por qué? Muchas veces hay personas que son muy calladas, que, bueno, no dicen nada, pero por dentro están, este maldito, este hijo de madre, este no sé qué. Y ahí son palabras también, son pensamientos, están codificados en forma de pensamiento. Y ese pensamiento nos va llevando a una repetición constante que crean un hábito que puede determinar un día. Y aquí vamos a nuestra parte inconsciente. Nosotros, o sea, les voy a dar una cifra que ustedes van a quedar muy locos. Nosotros tenemos aproximadamente, no sé, 10 millones de pensamientos al día, ¿cierto? Ujú. De esos 10 millones de pensamientos, 9 millones son los mismos de ayer, pero no nos damos cuenta, porque estamos en modo automático, estamos en modo inconsciente. Entonces, si las personas quieren realmente darse cuenta, y aquí vamos con el tema del inicio, ¿quién son? Analice sus pensamientos y vea cómo está pensando de manera inconsciente. No solo lo que piensa aquí, ay, qué life tan lindo, tan chévere ese contenido que dan, sino piense en realmente lo que hay en su inconsciente. Y cuando piensan y ven la calidad de pensamientos que tienen, ahí se van a conocer. Y dicen, uy, sí, es que yo estoy pensando así. Es que con razón vivo así. Es que con razón mis resultados son estos. Positivos o negativos. No estoy diciendo que todos sean malos, pero somos el resultado de nuestros pensamientos inconscientes, pensamientos repetitivos. Así es. Tenemos una Ujú. constante de repetición en los pensamientos y también son hábitos. Ojo, los pensamientos también se convierten en hábitos, pensamientos negativos y positivos. Hay personas, por ejemplo, con este tema de las creencias, que tú las ves y convierten todo en oro. Y tú te preguntas, ¿por qué? Y yo le preguntaba a uno de mis maestros,
hey, vos porque todo lo convertís como en oro, todo lo transmutás. Y él dice, porque yo soy el rey Midas. Y yo le digo, ¿cómo así que eres el rey Midas? Es que sí, hace mucho tiempo me instalé la creencia a punta de pensamientos. O sea, él se decía todas las noches, soy el rey Midas de la abundancia. Soy el rey Midas de la abundancia. Y no lo hacía solo con temas de dinero. Decía, soy el rey Midas de la abundancia. Y hoy por hoy, esa persona hace así y crea milagros. Pero ¿por qué está creando estos milagros? Porque sus 10 millones de pensamientos están alineados con esa creencia y Ujú. la valida. Es Porque empoderante, aquí total. vamos, aquí vamos a otro tema que es la validación. Para las personas cuando están en modo víctima buscan la validación de sus pensamientos en el entorno. Entonces, por ejemplo, el día está muy frío y empiezan con su pensamiento víctima. Ah, estoy aburrido, estoy triste, un montón de cosas. Y le preguntan a otra persona, hey, qué día tan frío, ¿cierto? Qué día tan maluco. Y le responde, ¿qué le responde la otra persona que está vibrando en su misma frecuencia? Ay, sí, qué día tan Mm. maluco. Entonces valida su creencia allá. Y es lo que la gran mayoría, yo creo que todos los seres humanos hacemos. Buscamos validar. Esto no está mal, pero nos quita independencia también de pensamiento. Pero si ustedes quieren validar en positivo, miren sus 5 personas más cercanas. Si son personas que tú las miras y dicen, uy, si es que todos estamos como medio vibrando bajito, ¿yo qué voy a hacer el resultado de ello? ¿Qué voy a validar con ellos? La baja frecuencia. En cambio, cuando tú te rodeas de otro tipo de personas, de luz, las personas con una frecuencia más alta, esa validación no se va a dar. Porque tú llegas y le dices, uy, no, qué día tan frío, ¿cierto? Qué día tan maluco. Esa persona te dice, es un día espectacular, ayer hizo mucho calor, hoy estoy fresco. Sí, ¿Ves? total. Y son lenguaje también, y se expresa. Porque a lo último, nuestras palabras son el reflejo de lo que pensamos, son el reflejo de nuestros hábitos, son el reflejo de 1 millón de cosas que somos inconscientes. Entonces, todas las personas que estén aquí en este live conectados del día de hoy, les pido, por favor, dejen de ser, quítense las gafas y hagan así, ¡guau! Vamos a ver lo que hay en nuestro exterior. Pero si quieres conocer tu exterior, primero conoce tu interior. Y puedes empezar con herramientas como la programación neurolingüística. Es una herramienta muy válida de autoconocimiento. Así como hay 1 millón afuera. En este mundo tenemos, y lo que hay es oportunidades para aprender y para encontrarnos. La PNL es una de ellas. No digo que sea la única, es una de ellas que pueden aplicar en su día a día para eliminar y crear. Pero primero hay que Sí. limpiarse. Tienen que hacerse su lavado cerebral. Sí, sacar toda la basura de la cabeza que tienen. Y Claro. bueno, Santi, ahorita que estabas hablando precisamente de los niños, yo Ujú. pienso que la PNL es una herramienta maravillosa también para los papás, porque como papás le creamos muchas creencias a nuestros hijos. Entonces, como tú contaste el ejemplo, ¿no? Entonces tú le dices a tu hijo, no, es que tú sí definitivamente no eres bueno para las matemáticas, no te entra esta cosa. O sea, mira cómo con la manera en la que tú estás hablando le estás generando al niño, que además los niños son esponjas y todo lo que escuchan lo van metiendo en el cerebro reptiliano, entonces se vuelve ya parte de su conciencia. Ya ese niño va a creer, no, yo no soy bueno para las matemáticas. O cuando tú le dices, eres muy desordenado, entonces ya le estás metiendo la creencia de que es desordenado o que es perezoso. Y la forma de cambiarlo es sencillamente cuando o sea, no es que no le digas que levante el desorden o que se pare y limpie o lo que sea, pero es saber decírselo. Entonces, en vez de decirle, eres desordenado, puedes decirle, estás siendo muy desordenado hoy. Ujú. ¿Ves? Porque ahí no le estás diciendo, eres desordenado, sino, estás en este momento siendo desordenado, levanta tus juguetes y Ujú. mételos en su lugar. Así no estás condicionando al niño de entrada, sino que le estás dando la posibilidad de, pues, de ser diferente, ¿no? De cambiar su acción.
Entonces, me parece muy importante como decirlo porque definitivamente creo que a los papás tienen un reto y sobre todo ahora que cada vez que nosotros vamos siendo más conscientes, pues también queremos ser más conscientes en la crianza de nuestros hijos y evitarles muchas cosas. Y definitivamente el lenguaje, la manera en la que les hablemos, en la que los corrijamos, pues va a tener implicaciones bastante notables en su crecimiento y en cómo ellos van a ser personas más seguras y personas como más empoderadas. Entonces, sí, cierto, estás de acuerdo en O esto. fíjate, es que fíjate que nosotros en nuestro hogar recibimos más que el sustento, más que el amor, también recibimos la programación. ¿Por qué? Los niños son el fiel ejemplo de lo que ven en casa. Ujú, Y desde que nacen hasta los 7 años, tú lo dijiste, son como una esponja. Literal, ellos absorben todo, positivo y negativo. Ellos absorben todo. ¿Por qué? Porque no tienen filtros. Ellos no tienen los filtros mentales que ya tenemos nosotros los adultos. Ellos ven algo, no saben si es bueno ni es malo, simplemente lo atraen, lo absorben y lo codifican. Por ejemplo, los padres tienen más que una labor, yo creo que es una responsabilidad de ser conscientes al darse cuenta de que los hijos son la fiel copia de ustedes, de los padres. Yo ahora en ese momento no tengo hijos, no, entonces yo tampoco, no, pero digamos que padres. Entonces, los padres, al hacer conciencia, y aquí también entra en juego la programación neurolingüística, nos damos cuenta que ellos actúan muy parecido a como actuaron con ellos. O sea, como fueron los padres de los padres, ujú, ¿cierto? De manera inconsciente, pero muchos no se dan cuenta de eso. Muchos son malos padres, ni siquiera saben por qué. O sea, no saben ni por qué hacen eso. Pero es que resulta que recibieron un ejemplo también, y aquí se genera algo que se llama constelaciones familiares. Bueno, en ese tema no quiero como ahondar mucho, pero la labor de los padres es fundamental en todos los ámbitos. En el ámbito amoroso, en el ámbito de la salud, en el ámbito del dinero. Por ejemplo, hay una figura muy bonita que se llama el yo proveedor. Entonces, cuando tú estás trabajándole a una persona las finanzas, nos podemos ir a ese yo proveedor y es la relación que tiene su padre con el dinero. Y aquí hay muchas personas que me han tocado que tienen, digamos, sus malas finanzas, tienen quiebras, tienen recursos y se los gastan en un montón de cosas. Y es que su yo proveedor era así, así era la relación de su padre con el dinero. Digamos que aquí en Colombia, o más que todo en Latinoamérica, nos hemos dado cuenta que hay lugares, hogares muy disfuncionales, por decirlo así, por cuestiones sociales. Entonces, ¿cómo nacen esos niños? ¿Cómo van esos niños al mundo? Con un montón de programaciones muy crazy, muy locas. O sea, hay de todo. ¿Por qué? ujú. Porque es el día a día lo que forja la programación de ese niño. Entonces, la labor como los de padres sería lo más importante y responsable es hacerse conscientes y hacer el primero el trabajo con ellos. De decir, listo, ¿yo qué le voy a programar a mi hijo? Porque ellos son una esponjita. Pero entonces no hacerlo desde el ego, de decir, no, es que yo quiero que él sea, por ejemplo, hace mucho tiempo, que sea católico, que sea un profesional, que sea este tipo de cosas. No, eso son invenciones sociales. Lo que realmente hay que programarle al niño son las creencias positivas de tú puedes, tú eres valioso, tú eres amoroso, tú eres un ser de luz, tú mereces respeto, tú mereces amor, tú eres luz. Entonces, cuando el niño empieza a escuchar todo ese tipo de cosas, ¿cómo va a ser en su futuro? ¿Cierto? Diferente, por ejemplo, el caso, y es muy importante trabajar desde el ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos no son, los niños no son bobos. Ellos ven, por ejemplo, mi mamá me dice, ah, no, es que sé ordenado, por decir algo, sé Ujú, ordenado, pero ella es supremamente desordenada. Entonces, ¿qué está viendo el niño? Ella no te va a, él no te va a escuchar. Él va a claro. hacer lo mismo que tú haces. Él va a hacer lo mismo que tú haces.
Por ejemplo, es muy gracioso cuando los niños están jugando en el parquecito solos, hablan igual a como hablan los papás. Entonces tú escuchas niños supremamente mal hablados, pero vas a ver al papá y dice lo mismo. Pero ese niño, como sus, bueno, dentro de la psicología, lo ven como unos super, la super mamá, el super papá, cree que todo lo que hace el papá, ya sea positivo o negativo, es lo bueno. Ujú. Entonces hay que hacer conciencia de eso, cómo me comporto yo en mi hogar, porque cómo me comporte yo en mi hogar es como mi hijo también va a ver que es el comportamiento válido. Porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí en Colombia, eh, un hijo de un narcotraficante, por decir algo, ¿cierto? ¿Qué va a ver el niño? El niño va a ver que puede hacer lo que sea por conseguir riqueza, ¿cierto? Entonces, ese niño, cuando crece y sea adulto, no le va a importar quebrantar la ley para conseguir sus recursos. No quiere decir que se vuelva narcotraficante, pero sí va a tener un sesgo con lo que es la legalidad. Y ese niño no se va a dar cuenta de por qué actúa de esa manera hasta que haga el trabajo de introspección interior y preguntarse, listo, ¿por qué actúa así? Y ahí es cuando van a terapia y tienen que ir a trabajar lo que su padre no les pudo implantar o su madre. Entonces, la responsabilidad de los padres que conocen este tipo de herramientas es desde el amor y no la imposición, Ujú. abrirle la conciencia al niño. Digamos que ellos tienen una conexión espiritual mucho más marcada que nosotros los adultos, ¿cierto? Porque ellos tienen la capacidad de soñar más marcada, la capacidad de visualizar. Entonces potenciemos a esos niños, no solo desde la programación, potenciémoslos desde el ámbito espiritual. Y si podemos utilizar la PNL espiritual para este cometido, podemos forjar niños que sean espiritualmente fuertes, mentalmente fuertes y por ende materialmente fuertes. Entonces, el trabajo como padres primero radica en ellos antes de llevarlo a los niños. Esto es lo más importante. El padre tiene que hacer conciencia porque quizás también tiene un montón de programaciones que no quiere repetir con su hijo. Por ejemplo, hay muchos casos que la relación con el padre es tormentosa, puede por cualquier motivo, y lo va y lo replica con su hijo, pero no sabe ni por qué. Y dice, es que mi hijo no me escucha. Ah, bueno, vamos al por qué no te escucha. Tú lo escuchas a él. Cuando era chiquito y él hablaba, ¿tú cómo reaccionabas frente a esas situaciones o a esos miedos que tenía el hijo? Y ahí vamos viendo por qué se comportan como se comportan. Todo es una cuestión de programación, de pensamientos, pero también de ejemplo. De ejemplo. Porque cuando estamos pequeños replicamos no solo lo que escuchamos, es lo que vemos más que todo, es el ejemplo, ¿cierto? Entonces, si vemos a un papá que ama a su mamá, ¿cómo va a ser ese hijo en el futuro? ¿Va a amar a su esposa? O al revés, ve una mamá que ama a su esposo, ¿cómo va a ser esa niña? Pero si digamos la madre habla mal del padre, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué programación le estamos implantando? Entonces, y los padres tienen que, en el momento que abren la conciencia y se vuelven responsables, no imponen como pasó hace mucho tiempo, hacia la generación de nuestros padres quizás, que eran impositivos. Es que usted tiene que ser de esta manera. No, porque es que ahí estamos implantando, son nuestras creencias, pero no realmente lo que quiere esa alma cósmica que acaba de llegar al mundo. Y ahí es cuando nos volvemos en asesinos de sueños. ¿Por qué? Porque está bien que los padres siempre van a querer lo mejor para el hijo, Ujú. pero ellos saben qué es lo mejor para el hijo o es lo mejor para ellos. Y esto es una pregunta muy buena que se hagan los padres. Bueno, yo a mi hijo le estoy poniendo esto porque yo lo considero lo mejor o porque realmente tengo certeza que eso es lo mejor para él. Y ahí entra mucho el juego de la PNL y del desenvolvimiento espiritual. Total, creo que, o sea, el live de un vuelco como súper práctico, porque, claro,
muchas de las personas que están conectadas son papás. Y ahí estaba leyendo sus comentarios, como que qué bueno escuchar esto, ver la responsabilidad que tienen como padres. Y definitivamente lo que dice Santi, primero tiene uno que hacer un trabajo en uno, porque uno no puede pretender como trabajar al hijo sin haberse trabajado a uno, porque no va a haber coherencia. Y esa coherencia es absolutamente importante para que se pueda lograr el resultado en mí, para que se pueda lograr un resultado en mi hijo. Entonces, bueno, no, fue un ejemplo súper práctico, súper, creo que de mucho valor, mucho valor. Nos quedamos cortos con el live, Santi. Yo creo que, Vamos como una hora y larga, y siento que podríamos seguir, siento que podríamos claro, seguir un buen rato. claro, nos podemos hacer un cafecito y podemos seguir hasta las 12, o sea, o una copita de vino, pero bueno, también hay que respetar el tiempo de nuestros seguidores, de las personas, el tiempo de nosotros, su tiempo es valioso, Total. mi tiempo es valioso, Claro, pero no, creo no, que ha Santi. sido Muchas un gracias live, por eso. gracias a ti, o sea, gracias a ti por abrir estos espacios, por el contenido que brindas. Realmente ahorita te estaba chismoseando un poquito y es un contenido muy valioso, ¿sabes? Y creo que nosotros, como almas cósmicas, que tenemos este propósito de llevar un mensaje al mundo positivo, tenemos que unirnos más para empezar a hacer este tipo de eventos y ayudarle a toda esa conciencia, esa masa universal, a que abran sus ojitos y se den cuenta de que existe algo más lindo, que la vida es bella, de que esto es que este paseo que nos Hay damos, que esta experiencia, gozárselo. es valiosísima. O sea, aquí estamos es para dar amor y para amarnos a todos. Sí, Santi, de acuerdo, muchas gracias. Pues yo muy feliz de haberte tenido acá y bueno, de abrirte la puerta para que sigamos haciendo más cosas. Claro que sí, me parece muy chévere. Incluso la otra semana tenemos a Lu. Vamos a compartir ese espacio con Lu también, porque bueno, ambos son personas que se les nota todo ese trabajo que tienen. Yo también pues llevo siguiendo bastante Portafolio Espiritual y viendo todo el contenido tan valioso que muestran y que también es muy diverso, porque hablan de todos los temas, no se quedan como con una cosa. Entonces sí, a las personitas que no conozcan Portafolio Espiritual, pues vayan y lo siguen. Y en 8 días tendremos acá a Luisa. Yo les propuse como de pronto hacer, pues yo sé que es que solo hay una cuenta, pero de pronto cuando estén juntos, hacemos algo como para tener más perspectivas y bueno, que sea una charla eh, más enriquecedora, ¿no? Como teniendo esas dos caras de su cuenta. Si te suena, lo Claro, planeamos. claro que sí, podemos hacer, estamos para llevar contenido al mundo y más que todo llevarles un mensaje de amor, que eso es lo que hacemos, lo que hace Natalia, a todas las personas de Portafolio Espiritual. Síganla, que es un Mm. contenido supremamente valioso, va muy de la línea espiritual, muy de la línea de Luisa. Y, y nada, síganla y vamos a seguir más eventos. De verdad, muchas gracias por darnos esta oportunidad de participar en este live. Estamos supremamente honrados. Y nada, muchas gracias. O sea, solo queda decir gracias. Creo que No, Santi, con mucho gusto. nuestra, mi alma te lo agradece, de verdad. A las almas cósmicas, gracias a todos los que nos escucharon Sí, y por gracias darse a la oportunidad. todos. Estamos resonando igual, por algo estamos aquí. Entonces eso, Santi, gracias, descansa y bueno, ahí lo voy a dejar guardado que preguntaron para que lo puedan volver a ver si entraron tardecito. Y bueno, Perfecto. descansa, Santi. Un abracito. Que estés bien. Chao. Chao. Chao.